Hola, ¿cómo están ustedes? Desde Comarca Sí, en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos, hoy tenemos la oportunidad de brindarles una conversación con la doctora Gabriela Weber, de aquí en más, Gaby Weber. Gaby Weber es una periodista alemana, radicada hace muchos años en nuestro país, y que para el común es muy conocida por varias investigaciones que Weber ha realizado en nuestro país, vinculadas fundamentalmente a la participación de los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, y también por otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones de empresas radicadas en la Argentina, vinculadas con el terrorismo de Estado en la Argentina luego del golpe de 1976. Por esto último es que queremos conversar con Gaby Weber en relación con nuestra línea de temas vinculados con los derechos humanos en la Argentina y el proceso de justicia y el proceso de recuperación de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Hacía una breve presentación, decía que hace muchos años que estás en Argentina, creo que es desde el año... Bueno, no, primero estaba en Uruguay, desde el 85, cuando volvió la democracia a Uruguay. Y después, bueno, ahora desde el 2002 estoy acá. Bien, periodista nacida en Stuttgart, en Alemania. Sí. Bien. Decía que, digamos, inclusive últimos reportajes que te han hecho, Gaby, han estado vinculados fundamentalmente a una investigación importantísima que has hecho vos, sobre todo con el tema Eichmann y, digamos, describiendo, relatando cómo fue realmente el proceso de el secuestro de Eichmann en la Argentina y su posterior juzgamiento, su participación, quiénes participaron en ello, bueno, y diversos tipos de relaciones que vos describís en torno al tema de Eichmann. Pero eso no es hoy el tema que nos preocupa fundamentalmente. Pero empezó con eso. Ahí empezó, ¿no? Sí, claro. Sí. Empezó todo en el 1999, cuando tocó primera vez el tema de los desaparecidos de Mercedes-Benz, acá durante la dictadura militar. Y eso fue, Mercedes-Benz fue mi hilo rojo en la investigación, que me llevó, bueno, de los desaparecidos sobre los cuales hablamos hoy, los chicos apropiados por las empresas alemanas, el origen de la Mercedes-Benz Argentina desde el año 51 con Jorge Antonio, después Eichmann, que fue trabajador en el 60, y después por otras cosas que son peores todavía, pero hoy hablamos sobre los desaparecidos. Bien. Claro, cuando tendríamos que también recomendarle al público que nos ve que vean una película tuya del año 2003, si no me equivoco, que se llama Milagros no hay. Veremos también de poder ofrecerle algunas imágenes también nosotros a nuestro público sobre esa película documental que realizaste, justamente vinculada con la represión dentro de la Mercedes-Benz durante la época del terrorismo de Estado. Así que bueno, Eichmann de alguna manera tiene que ver con un hilo conductor de todo esto. Pero, ¿qué pasó en la Mercedes-Benz durante el terrorismo de Estado? En realidad eso ya pasó antes, pasó a partir del 75, porque en Mercedes-Benz, como en otras empresas también, lo que pasó en Mercedes-Benz no es una excepción, es un ejemplo más. Pero yo investigué solo de Mercedes-Benz. Había un grupo muy fuerte, en realidad fue la mayoría de los obreros, había 4.000 obreros en aquella época, muy opuesto al sindicato oficial, que era SMATA de José Rodríguez. Muy corrupto, además andaban armados adentro de la fábrica, amenazando a los obreros y haciendo acuerdos sin consultar la base con la patronal. Y había mucha resistencia contra SMATA, y SMATA no reconoció las elecciones para la comisión interna, y entonces
siempre Smatter pidió en ese conflicto, pidió a la empresa el despido de 400 obreros para sacarse esos obreros molestos. Sacarse los activistas de encima. Claro, y en aquella época había un ministro de Trabajo que... Ruckauff, sí, él entró. Y él en realidad tenía que haber vigilado el conflicto, legalizado todos los convenios que se hizo, y en realidad yo no sé si algo controló o sin lugar a dudas, según los documentos, él estaba muy cerca de José Rodríguez y de la misma empresa. Él estaba en favor del despido de los obreros. En el medio de ese conflicto que pasó en octubre del 75, pasó que Montoneros secuestra un jefe de producción de la Mercedes-Benz, que era Heinrich Metz, viejo nazi, bueno, entre paréntesis. Ah, viejo nazi también. Sí. Él aprovechó de la amnistía en Alemania para rajarse de América Latina. Bueno, pasó eso y como pedido primero, ellos piden todo el reintegro de los obreros despedidos. Bueno, eso hay todos unos problemas. Al final la empresa cede y integra otra vez los trabajadores. Después, bueno, se pide un rescate y cosas. Pasa el resto del año y en marzo del 76 pasa el golpe militar contra el gobierno de Isabel Perón. Y a partir de ahí cambian las reglas. Se cobran las cuentas mejor. Se cobran sí, eso por un lado. Del otro lado, la represión que antes ya estaba, en ese momento se transforma en sistemática. Es decir, los mismos gerentes de las empresas vieron, aprovecharon del momento y vieron que los militares estaban dispuestos a limpiar todas sus fábricas. Lo que era suficiente, tildar un obrero de agitador, un terrorista o simpatizante, y bueno, ya era, digamos, como si tú durante la Segunda Guerra hubieras dicho que tu vecino es judío. Claro. Es lo mismo. Las empresas no se ensuciaron sus manos, eso fueron los militares, y bueno, lo buscaron después a esos obreros. La Mercedes se cuidaba bien de que no los detuvieran adentro de la fábrica, sino que señalaban los domicilios para que los fueran a buscar a sus propios domicilios, ¿no? Es así fue el mecanismo, ¿no? Sí, y tenemos la situación por uno de los sobrevivientes, que es Héctor Rato, que fue, bueno, después lo llevan a Campo de Mayo, que él presenció, es uno de los testigos más importantes, presenció que estaban los militares, los represores, sentados en la oficina de la empresa del jefe de producción, Juan Ronaldo Tasselkraut, y él entregó la dirección de un obrero, Diego Núñez, a la fuerza de seguridad. Y esa misma noche lo buscan a Diego Núñez a su casa y, bueno, está desaparecido. ¿Cuántos desaparecidos se han registrado de trabajadores de la Mercedes? Siempre manejamos 14 desaparecidos, uno está en cuestión, por eso 13 es lo más seguro, y hay 3 sobrevivientes. Uno es Héctor Rato, como te dije, él lo buscan en la fábrica porque no tenían su dirección privada, porque claro, se casó antes y todavía no avisó su nuevo domicilio. Lo buscan en la fábrica, lo entrega el mismo Tasselkraut a los militares, y se llevan, a él lo llevan a Campo de Mayo, donde se encuentra con el otro grupo de Mercedes-Benz en Campo de Mayo. Él sobrevive probablemente porque lo tuvieron que detener en público. Claro. Hay otro sobreviviente que fue el primero, que es José Martín, que ya en el 76, después del golpe, lo buscan, lo torturan en la comisaría de San Justo. Y después hay otro, Alfredo Martín, que también lo llevaron a San Justo, a la comisaría, y fue torturado por Rubén Lavallén, que después lo toma como jefe de seguridad. La brigada de San Justo, que estaba a cargo de Rubén Lavallén, ¿no? Tiene una relación muy estrecha con la Mercedes-Benz y con otras cosas tenebrosas también, ¿no? Lavallén, como bien mencionás vos, en el 78 pasa como jefe de seguridad de la Mercedes-Benz, deja
de ser policía y pasa a ser jefe de seguridad de la Mercedes. Y ya estaba hecho el trabajo. Ya estaba hecho el trabajo. Sí, él era jefe de la comisaría de San Justo, y ahí, sobre todo en el 76, después lo toman los militares a su competencia, pero sabemos que bajo su responsabilidad se secuestró Esteban Reimer y Hugo Ventura, que son vistos en unas comisarías de Avellaneda, y ellos son desaparecidos, y eran miembros de la comisión interna que los secuestran la misma noche que durante el día hicieron un acuerdo con SMATA, con la patronal, y esa misma noche los secuestran en sus respectivos domicilios. Lavallén fue el apropiador de Paula Logares. Eso fue ya más tarde. Más tarde. Sí, eso es el caso Paula Logares, que fue la primera chica recuperada en democracia, y los padres, Claudia Greenspon y el papá, se lo detienen en Montevideo, y bueno, lo llevan en el marco de la Operación Cóndor a Argentina, terminan en la comisaría San Justo, están vistos ahí muy torturados, y la chica que ya tenía 1 año y medio, Paula, termina, bueno, la inscribe Lavallén como hija biológica propia, recién nacida, y ahí ya sale de la policía y se va a Mercedes-Benz como jefe de seguridad con un muy buen sueldo. Sí, Paula fue recuperada gracias a la activa participación de su abuela, ¿no? Elsa Pavón. Elsa Pavón. Hizo un trabajo verdaderamente extraordinario, ya empezando durante la dictadura. Claro. Eso no empezó en el 83. Ella buscó, y son gente muy... Elsa es una mujer muy humilde, no sabe qué es investigar. Vos y yo, es nuestro laburo, pero para esa gente fue muy difícil y muy peligroso. Y bueno, hace todo un trabajo de investigación, y ya en el primer día de democracia, abuela presenta el caso, y bueno, después lleva mucho tiempo, los juicios, los trámites, el ADN que se empieza a hacer en el país, el primer fallo. Fue todo muy complicado, y al final puede recuperar a Paula. ¿Sí? ¿Quién era Juan Tasselkraut? Juan Tasselkraut, en realidad él... Se pronuncia Tasselkraut. Tasselkraut, bien alemán. Bien alemán. Porque la familia de él viene de Alemania y de Austria, es una familia judía, y los que quedaron en Europa nazi murieron. Por eso es tan triste que en realidad una familia que debe saber qué es el terrorismo de Estado, acá participó, hizo el trabajo sucio para esa empresa. ¿Era el gerente de operaciones? De producción. De producción. Lo que fue Metz, que fue secuestrado por montoneros, después cuando lo liberan en diciembre del 75 se va porque tenía mucho miedo, y se va a Alemania, y el que le sigue en el puesto es Tasselkraut. Tasselkraut hace carrera en la Mercedes-Benz. En su familia hay al menos 3 chicos apropiados, en su familia y la familia de su hermano. Esa información me llega en el 2004. Lo primero lo que hago es, yo voy a abuelas y digo, señoras, acá tengo una información, investiguenlo. Abuelas no estaba interesada, me devuelven las informaciones, entonces yo me puse a trabajar y busco las partidas de nacimiento primero. Lo consigo, y los chicos están inscritos como hijos biológicos en partos domiciliarios, y figuran parteras que están involucradas en otras causas de terrorismo de Estado. Entonces eso ya es todo muy sospechoso. Yo entrego las partidas de nacimiento acá en Capital a la Fiscalía, y digo, ustedes tienen que investigar. Para mí son chicos apropiados, tengo eso y esa prueba, investíguenlo. Acá no saben qué hacer y lo mandan porque los certificados están emitidos en San Martín, lo mandan a San Martín.
que en realidad el Tribunal de San Martín es el peor tribunal en asuntos de derechos humanos en toda Argentina. Lo reciben en el 2005 y no saben qué hacer. Bueno, al final convencen a los chicos a hacerse ADN. Pero esas partidas, Gaby, estaban, digamos, firmadas por esas parteras que vos mencionas en partos domiciliarios. Esos domicilios, ¿cuáles eran los domicilios donde se hicieron estos partos? O presuntamente donde se efectuaron estos nacimientos. Mira, lo que yo al inicio sabía que eran partos domiciliarios en sus casas, porque así figura en el certificado de nacimiento del registro civil. Es importante tener eso en cuenta, porque, bueno, te cuento cómo fue el juicio. Convencen a los chicos Tasselkraut a hacerse un ADN que resulta negativo, lo que no nos sorprende porque hay muy pocas muestras. Con las muestras del banco que son 200 y pico, muy no pocos. llega a 300. Sí. Entonces se hace un juicio en San Martín. Lo único que investiga el juez era contra mí, porque pensaba, a lo mejor esa señora entregó algo falsificado, pide por oficio los certificados de nacimiento al registro civil y al Registro Nacional de las Personas. Bueno, yo después veo el expediente, ahora hace 2 meses recién me entero de eso, y miro y digo, bueno, el certificado de registro civil es lo mismo, es lo que yo presenté. Pero lo del registro de las personas no figura un parto domiciliario, sino una dirección en San Martín que yo ignoraba de qué se trataba. Mando unos amigos y ellos van a esa dirección y es el Liceo Militar. El Liceo Militar. Bueno, Gaby, vamos a un cortecito y seguimos conversando con esto de los domicilios, que es muy interesante. ¿Cómo era esto de los domicilios que figuraban en las partidas de nacimiento? Claro, eso es muy importante, porque lo único que investigó el juez, el señor Gurruchaga, de San Martín, era... Gurruchaga. Gurruchaga. Ahora te corrijo yo el alemán. Bueno, era si me puede hacer algo contra mí. Yo soy la denunciante. Entonces pidió al registro civil el certificado de nacimiento y al Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas siempre dependía del Ministerio del Interior, de ellos. Y el registro civil es para todos. Entonces, lo que después veo en el expediente es, bueno, el registro civil manda las mismas partidas de nacimiento que yo ya tenía, pero el Registro Nacional de las Personas manda también los certificados de nacimiento, pero figura no un parto domiciliario, sino un parto en una dirección de San Martín. Yo ignoraba que se escondía detrás de esa dirección. Mando unos amigos y ellos dicen, se fueron, me tomaron fotos. Era el Liceo Militar, un centro clandestino de detención de los militares donde sí había partos clandestinos durante la dictadura. Bueno, el juez no lo investigó y dice, bueno, hizo un juicio contra los Tasselkraut, el hermano, siempre te habla el hermano, y bueno, vinieron los chicos, dijeron, nosotros siempre sabíamos que éramos adoptados, y el juez dijo, yo no encontré ningún elemento que acá algo tiene que ver con terrorismo de Estado, la falsificación del certificado de nacimiento ya pasó en el año... Todo prescribió. Todo prescribió, entonces lo absolvió a la partera y a los Tasselkraut. Bueno, contra ese juez ahora con mi abogado Eduardo Fachal, y sí presentamos algo en la magistratura, porque ese no es un juez. ¿Los movimientos de derechos humanos no tuvieron reacción ante esto? Mira, es muy complicado porque Abuelas no quería tomar esa causa. No, las otras causas donde estoy yo, donde están involucradas empresas alemanas, tampoco lo querían tomar. No sé por qué, tenías que preguntarle a ellas.
pero además hicieron una solicitud de clausurar la causa acá en Capital contra los Tasselkraut y no seguir con las investigaciones. En realidad, para abuelas, ellos se ocupan de las muestras que están en el banco genético y si salen negativo, termina la investigación. Y para mucha otra gente, entre los cuales sí, yo también, creo que hay que seguir investigando, porque en esa causa acá en Capital hay muchos chicos que sí resultaron negativos en el banco, pero hay tantos indicios que sí son apropiados por apropiados por represores, que hay que seguir investigando. Nosotros el año pasado, y hemos seguido conversando el tema, hemos hecho una entrevista a algunos jóvenes, entre ellos Marcela Rodríguez Prokopenko. Marcela Rodríguez Prokopenko, como otros jóvenes, tienen la particularidad de que tienen casi la plena conciencia de que han sido apropiados. Sí, su tía... Y han sido apropiados sí. Durante el terrorismo de Estado. Y no, han sido apropiados... 75 es ella. Ah, 75. Y que han sido apropiados también por familias que están vinculadas a los organismos de seguridad, etc. Cuando logran tener esta conciencia de su situación, acuden y bueno, se hacen estudios de ADN y terminan siendo negativos en razón de que el número de muestras contra que se contrasta son relativamente escasas. Y bueno, están en un callejón sin salida, son jóvenes que nadie los busca y ellos buscan a sus padres. Y como que están en una situación de un titular de un periódico nacional lo denominaba el agujero negro, ¿no? En esto de Campo de Mayo, ¿está también incorporado este tipo de situaciones en términos de la causa que se está investigando? Estamos en la misma causa, donde causa. Está Campo de Mayo, donde está todo lo que hizo el movimiento familiar cristiano y donde están esos chicos que buscan sus orígenes y nadie se siente responsable de investigarlo. Pero en realidad la balanza de todos esos 30 años de trabajo para buscar la identidad, para encontrar los chicos robados, es bastante modesto, ¿sabes? Porque estamos a 30 años, no se hizo el banco genético completo. Hay muy pocas muestras frente a muchos chicos que se buscan todavía y todavía no se hace una campaña para llamar a las familias de traer sus muestras, su sangre al banco genético. No se unificó el banco genético con el grupo de antropólogos. Cada uno tiene sus muestras y sobre todo para Marcela, por ejemplo, fue muy complicado acceder a las muestras de los antropólogos. Es decir, no se comparó lo que yo pedí ahora, porque me reconocieron de querellante, de buscar todo el registro nacional de las personas de esos años y buscar quién está inscrito en Campo de Mayo, en ESMA, Liceo Militar y 2 o 3 lugares más donde había partos. Eso tendrían que haberlo hecho. El desarchivo de los legajos de CONADEP. Claro, no se ha hecho. Es decir, se tomó algunos casos muy especiales y con eso, eso fue todo. Y eso hay que hacer ahora, hay que buscar los libros de bautismo, porque fueron también bautizados en las capillas militares de Campo de Mayo algunos. Eso todavía no se comparó y si se hace eso sistemáticamente, en muy poco tiempo yo creo que vamos a tener buenos resultados. Por eso es tan grave que cambiaron el juez de Georgia no está más, hay un otro que ya quiere dar otro rumbo a la investigación y sacaron 2 secretarias que conocían muy bien la causa y lo pusieron en la mesa de entrada en otro lugar del tribunal. Eso es grave. ¿Cómo ustedes lograron, y ustedes en realidad los familiares de las víctimas de la represión en la Mercedes-Benz, hoy Daimler Chrysler, ¿no es cierto? Iniciaron una causa judicial en tribunales de los Estados Unidos. Contanos un poquito cómo es eso. Claro, eso tiene una
historia antes, porque cuando yo hago mi primer artículo sobre la causa Mercedes-Benz, los desaparecidos en el 99, todavía en Argentina había las leyes de amnistía. Entonces había unos juristas en Alemania, porque Tasselkraut tiene ciudadanía alemana también, que le hicieron un juicio, una denuncia penal en los tribunales de Alemania, en Nuremberg, contra Tasselkraut por asesinato, contribuir a un asesinato. Bueno, investigaron 4 años y después dijeron que, bueno, no podemos probar que los desaparecidos son asesinados y a lo mejor vuelven algún día, y clausuraron la causa. Bueno, ya acá en Argentina cambió la situación cuando Néstor Kirchner anula las leyes de amnistía y acá podíamos hacer algo. Entonces se hace la denuncia acá penal en Capital por asociación ilícita, porque no solamente se trata de los militares, no, acá está la parte civil, está la parte gremial, y alguna responsabilidad también tienen gente como Ruckauff. Bueno, se hace la denuncia, investigan un par de años, nosotros pedimos, por ejemplo, entre varios medidas de prueba, el testimonio de los jefes máximos de la Daimler en Alemania, y pedimos eso con nombre y apellido de la parte de la dirección. Eso va a traductora oficial y ella traduce, en vez de la dirección de la empresa, traduce comisión interna. Entonces, eso va a toda la vía diplomática, va a Stuttgart y en vez de llamar a declarar los jefes, llaman al jefe de la comisión interna, los sindicalistas. Van al juez en Stuttgart, al tribunal, y dicen, nosotros también queríamos saber quién mató a nuestros colegas, no sabemos nada. Y bueno, después termina acá, otra vez, el juez Rafecas. Y Rafecas dice, bueno, no encontramos ninguna prueba que los civiles tienen alguna responsabilidad en eso, entonces quedan los militares, manda la causa a San Martín, donde duerme. No está clausurada, puede tener una vida de 100 años más. Y de ahí caen entonces a los tribunales californianos. Claro, porque ya sabíamos, el poder de la empresa es muy grande. Atrás de Daimler está el Deutsche Bank y está, eso es nuestra experiencia, está todo el Estado y las instituciones alemanas están también atrás. Entonces pensábamos, bueno, vamos a los Estados Unidos, que fue en el año 2003 y presentamos la querella civil en el 2004. Yo no soy querellante. Fue muy complicado, eso fue en plena época de Bush y mucha gente preguntó, pero bueno, Estados Unidos no es el país donde los derechos humanos tienen mucho valor, y bueno, nosotros dijimos, sí, también hay un movimiento de derechos civiles, hay abogados que nos apoyan, hay ONGs que nos apoyan, vamos a apostar a ese sector de la sociedad norteamericana. Y bueno, perdimos en el 2006, perdimos en el 2009, ellos negaron la responsabilidad geográfica, dicen que se puede hacer eso en Argentina o en Alemania. Y bueno, después cambiaron su opinión y dijeron que sí, somos responsables, la Daimler hace negocio en Estados Unidos, entonces tienen que confrontarse acá con los jueces, y abrieron la causa. Para impedir eso, la Daimler se fue ahora a la Suprema Corte de los Estados Unidos y estamos esperando ahora, en las próximas semanas, sí, yo soy muy optimista. Bien. Bueno, para la comunidad que nos ve, que sigue nuestra línea sobre derechos humanos, nuevamente estamos viendo, desgraciadamente, otro nuevo agujero negro que se presenta, en este caso sobre los bebés de la Mercedes-Benz. Esperemos que se logre justicia, esperemos que, por más que los adversarios sean tan poderosos como son estas enormes empresas multinacionales, podamos recuperar la justicia en la Argentina y lograr la identidad de esos niños. Y para otros muchos también que, como has mencionado,
también están en esta situación de que nadie los busca y tienen la plena seguridad de que son apropiados. Te queremos comprometer, Gaby, si te parece, cuando esté traducido tu último libro al castellano, ¿cómo es el título? Eichmann todavía lo precisaban. Cuando se publique Eichmann todavía lo precisaban en Argentina, te comprometemos para que lo conversemos en este programa. Gracias a ustedes. Gracias, Gaby, por estar acá.